Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. La creación de contenidos ya no es exclusiva de periodistas en los medios de comunicación. Ahora los usuarios de Internet también deben tener cuidado y respeto con los derechos de autor. Muchas veces, por desconocimiento, cometemos errores que pueden afectar a otros y traer sanciones por el mal uso. En Saberte Ver, haremos pedagogía sobre este importante tema. En el programa de hoy, el defensor del televidente va a hacer un programa sobre la importancia de respetar los derechos de autor y propiedad intelectual de lo que citamos en televisión. En este mundo que es tan virtual, que la información va y viene de una manera vertiginosa, olvidamos muchas veces citar a los autores o las páginas que nos dan referencia o fuentes de comunicación para las noticias o los programas o temas que vamos a tratar en la televisión pública. Recordemos que en el mundo existen legislaciones muy importantes frente al cuidado de los derechos de autor y que han habido muchísimos problemas en grandes empresas, en las empresas públicas de los países, porque se presentan proyectos, ideas que han sido bajadas de internet sin parasitar esos autores o respetar su propiedad intelectual. Hoy será un programa muy interesante porque vamos a ver cómo es de fundamental el respeto de las cosas que citamos y que tomamos prestadas de otros. Hablar de propiedad intelectual resulta no solamente importante para un canal público. La propiedad intelectual hoy es importante a nivel global y más en los medios de comunicación. Los autores, los productores, los directores, cuando crean una obra artística, pues adquieren unos derechos que son directos y unos derechos que son conexos a esa producción o a esa creación artística que realizan. En tal sentido, Teleantioquia, como canal público, y dado que las normas sobre derechos de autor tienen un carácter público, o sea, son de orden público también, podemos llamarlos de esa manera, pues son de obligatorio cumplimiento, porque lo que se está haciendo es respetar, como lo dije anteriormente, los derechos de creación de los artistas en este caso, no solamente de los creadores de obras audiovisuales, sino de los creadores de obras musicales, de fotografías o fotogramas que puedan ser presentados o proyectados por el canal. En ese sentido, el respeto debe ser de toda la sociedad y también, como vuelvo y lo reitero, en especial de estos canales, dado la naturaleza pública y aún así de los privados. Todas las creaciones o todas las producciones creativas tienen derechos de autor. Cualquier texto, cualquier fotografía, cualquier obra audiovisual, cualquier pieza musical tiene derechos de autor. Existen unos derechos morales y patrimoniales que están consagrados en los derechos de autor según las legislaciones pues, alrededor del mundo. En particular para el caso de Colombia, los derechos patrimoniales tienen una duración de 80 años posteriores a la muerte del autor original. Todas las obras tienen entonces derechos de autor, pero digamos que cuando aparecen escenarios digitales y vamos evolucionando como sociedad,
aparecen diversas alternativas o aparece la necesidad de transformar esos derechos de autor tradicionales que imponen restricciones y que imponen prohibiciones en particular. Es muy importante porque siempre existe una correlación entre derechos y obligaciones. Entonces es muy importante yo conocer cuáles son las obligaciones que yo tengo respecto a temas de propiedad intelectual para poder exigir los derechos que tengo también respecto del tema de la información y de la opinión. Entonces deben formarse los estudiantes desde el comienzo para que tengan muy claro y luego el trabajo que realicen a futuro para dar información o para brindar opinión o simplemente para transmitir una comunicación no se pierda porque hayan restricciones de tipo jurídico que les prohíban brindar esta clase de comunicación. Diferenciar los significados de propiedad industrial y derechos de autor nos da claridad para respetar la distribución de las creaciones y es de gran valor conocer cómo se traducen en la práctica, los usos y el cuidado de los créditos en las obras. Vamos a leer algunos de los trinos que ustedes nos escribieron. Empecemos con Juliana. Juliana nos dice, numeral Freddie Gray es una víctima más del racismo, un fenómeno con el que fuimos indiferentes, pero que está más vigente que nunca. Para hacer claridad sobre el tema, la propiedad intelectual se ha dividido como en dos campos. Uno es los derechos de autor, donde se reconoce, como te dije, la creación de los artistas, obras literarias, obras musicales, audiovisuales, cinematográficas, etcétera, etcétera, y la propiedad industrial. La propiedad industrial, entonces estamos hablando de los intangibles de las empresas, esto es las marcas, las creaciones también de carácter industrial, pero se rigen por unas, digamos, hay unas reglas distintas ahí, y es el derecho de autor se debe registrar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La propiedad industrial se registra ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí, en esta parte también hay que tener claro que algunas creaciones de carácter industrial se rigen o necesitan no solamente el registro, sino la patente. O sea, las modificaciones, las innovaciones y unas creaciones que pueden ser científicas, etcétera, etcétera, deben tener o cumplir con el tema de la patente. Digamos que ahí se diferencia la propiedad intelectual es lo genérico, ¿cierto? Y ya se divide en derechos de autor y propiedad industrial. Para nosotros, obviamente, es mucho más fácil sacar las imágenes de Google. O sea, googleamos de acuerdo al tema y sacamos las primeras que encontramos. Pero eso obviamente tiene unos riesgos que nosotros no queremos correr, y es que esas imágenes pueden tener, por un lado, un licenciamiento. Entonces nosotros, digamos, en ese sentido vamos a lo más seguro que tenemos, y es tomar fotogramas de las agencias de noticias que sabemos que ya tienen un licenciamiento que es nuestro porque tenemos contratos con esas agencias. En nuestro caso concreto es Reuters. Entonces es como el procedimiento concreto. Constantemente, digamos que eso es un tema de conversación y de discusión, tanto con los realizadores como los directores. Siempre nos buscan, siempre llegan a la Secretaría General cuando tienen alguna duda frente al tema. Tocaste el tema de las redes sociales, por ejemplo, hace poco en uno de los programas del canal se utilizó una melodía. Al colgarla en una red social, en YouTube, por ejemplo, que tiene unos estrictos manejos sobre derechos de autor, sobre propiedad intelectual, inmediatamente apareció quien tiene esos derechos diciendo, ojo que si usted va a monetizar ahí, esa melodía tiene que compartir conmigo lo que monetice. Digamos, esos controles no solamente ahorita están físicos, digamos, en un canal como Teleantioquia, sino que además en la